Tengan un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, pertenecemos a la carrera de Contabilidad y Auditoría, quinto semestre, paralelo A. Hablaremos sobre la inscripción en los registros pertinentes del régimen general. El artículo 1 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes establece que el RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la administración tributaria. Existen dos tipos de régimen, los cuales son el régimen general y el régimen impositivo simplificado para emprendedores y negocios populares, también conocido como RIMPE. En este caso hablaremos del régimen general. ¿Qué es el régimen general? En este tipo de régimen tributario se acogen las empresas tales como emprendimientos y establecimientos de un negocio y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, donde se deben asumir responsabilidades tributarias tales como la declaración y pago de impuestos, entre ellos el pago del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, y seguir las normativas que dicta el Servicio de Rentas Internas. ¿A quién está dirigido? El artículo 19 de la Ley del Régimen Tributario Interno establece que todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal inmediato anterior sean mayores a $300.000, incluyendo a las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias y forestales, así como los profesionales comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. El contribuyente para hacer este proceso de declaración necesita de RUC y clave. Dentro del régimen general se encuentra la declaración y pago del impuesto al valor agregado, tanto de manera mensual como de manera semestral, dependiendo de la actividad económica del contribuyente. A continuación se hablará de la declaración del IVA mensual, IVA semestral y cómo hacer su declaración. El impuesto al valor agregado mensual. Según el artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos dice que el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava valor en la transferencia de dominio o en las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal. Dentro de este impuesto al valor agregado mensual tenemos tres etapas de comercialización, las cuales son derecho de autor, propiedades industrial y derecho de conexo. ¿Quiénes pagan o quiénes pueden declarar el impuesto al valor agregado? Según el artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos dice que deben de pagar o deben de declarar el impuesto al valor agregado quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena, en calidad de agente de retención. El impuesto al valor agregado también debe ser declarado y pagado mensualmente, por lo que los contribuyentes de régimen general. Sin embargo, puede ser semestral los bienes vendidos o servicios prestados, ya sea grabado con la tarifa de 0%. ¿Sobre qué se debe pagar? De manera general, según el artículo 58 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que las bases imponibles del impuesto al valor agregado es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal. Se ha transferido o se transfieren o de los servicios que se presten, para calcular las bases de sus precios de ventas o servicios prestados. Esto incluye los impuestos, la tasa de servicios, demás gastos legales en los precios. Plazo para declarar el impuesto al valor agregado 2025. El artículo 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente realizadas. El plazo para las prestaciones de declaraciones del impuesto al valor agregado de manera mensual varía de acuerdo al noveno dígito de su cédula o de su RUC, ya que el contribuyente indicará lo que ha realizado de manera mensual. A continuación, explicaré un ejemplo de cómo hacer la declaración de IVA mensual. Para esto ingresamos a la página del Servicio de Rentas Internas, ingresamos nuestros datos como contribuyente, y damos clic en ingresar. Una vez dentro de la plataforma del SRI nos podemos dar cuenta que este contribuyente aún tiene 7 días y 8 horas para hacer su próxima declaración. Para hacer la declaración nos vamos a declaraciones, declaración de impuesto, elaboración y envío de declaraciones, dentro de la cual nos aparecen estos apartados. Nos vamos a formulario de IVA. Aquí indica el periodo fiscal. En este caso seleccionaremos la declaración de IVA.
Seleccionamos asimismo el periodo, en este caso enero 2025. Siguiente. Para esto vemos que se nos despliega unas preguntas. Depende ya del contribuyente, el caso de cada contribuyente. Damos clic en siguiente y así en aceptar es como se termina de dar la declaración. Yo les voy a hablar sobre la declaración del impuesto al valor agregado IVA de manera semestral. El impuesto al valor agregado IVA es un tributo que se aplica sobre la venta de bienes o prestaciones de servicio dentro del Ecuador. A partir de abril del 2024, la tarifa general del IVA incrementó del 12 al 15%, aplicándose a la mayoría de los productos que se comercializan dentro de nuestro país. Voy a explicar cómo se realiza una declaración del impuesto al valor agregado IVA. En este caso, lo primero que vamos a realizar es ingresar a la página del Servicio de Rentas Internas. Luego de estar dentro, vamos a escribir la clave y el RUC. Escribimos esto, luego donde salen todas las funciones que tiene el SRI, nos vamos a la parte donde dice RUC y vamos a descargar el RUC de aquel contribuyente para así saber cuál es su régimen y qué actividades presenta. Nos vamos a declaraciones y vamos a escoger el periodo fiscal. El periodo al que vamos a declarar es en el año 2024, el primer semestre. Luego de haber realizado esto, damos en siguiente y automáticamente nos va a dirigir a otra página donde nos señala que tenemos varias preguntas que ya están anexadas al servicio de rentas internas. Luego damos siguiente y nos aparecen varios casilleros como son compras, ventas que tiene este contribuyente. Pero en este caso damos siguiente y como pueden observar, pues aquel contribuyente que tiene ahí va a declarar en cero. Si usted es una persona que tiene ingresos mensuales de 1.006,70 centavos o más de 12.081 al año durante el 2025, tiene que declarar el impuesto a la renta. Los contribuyentes tienen una opción a acceder a la rebaja de gastos personales y así pagar menos impuestos. Las tarifas del impuesto a la renta por personas naturales varían según el ingreso de la persona en el porcentaje de lo que viene siendo el 5 al 37%, como lo muestra la tabla vigente que se la vamos a presentar. Aviso importante. Las fechas de las declaraciones, tanto como IVA mensual y semestral, se encuentran establecidas. Sin embargo, si en el año fiscal, es decir, la fecha llega a caer un sábado, domingo o feriado, se pasaría a hacer la declaración al siguiente día hábil. Muchas gracias, espero les sirva de mucha ayuda. Nuestra tutora fue la ingeniera Verónica Ponce.